Waheguru Satanam 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 Waheguru Satanam Satanam. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un día más estamos aquí compartiendo con nuevos diamantes en nuestro querido programa Alquimia con Diamantes. Y en esta ocasión, buenas tardes, Clara, hermanita. Buenas tardes, un Buenas placer. tardes, Noemí. Hola a todos, buenas tardes. Tenemos el honor de tener como invitada a Noemí Alcázar, que si os parece bien he preparado una pequeña presentación para que la gente que no conozca de ella ni de su misión tenga un poquito de idea antes de que Clara comience a hacer la entrevista. ¿Vale? Si os parece, voy a comenzar a leer. Noemí, si hay algo que no está correcto o que se puede puntualizar algo, luego me lo dices, ¿vale? Y corregimos. Bueno, como he dicho antes, hoy tengo el honor de presentar a una mujer cuya vida está profundamente entregada al servicio de la humanidad y de nuestro amado planeta Tierra. Ella es Noemí Alcázar, fundadora del proyecto Almas de Sanación, una propuesta luminosa y transformadora que nace desde un profundo compromiso espiritual y una clara vocación de ayuda. Noemí se presenta como sanadora y canalizadora, cualidades que ha desarrollado a lo largo de más de una década de experiencia, convirtiéndose en un canal consciente de los llamados médicos del cielo y de la legión de ángeles de sanación. Desde dimensiones elevadas y guiada por seres de luz, Noemí ha recibido una misión clara: colaborar en la sanación de la humanidad y de la Tierra en este momento crucial de expansión de la conciencia planetaria y cambio interdimensional que atravesamos como humanidad. Almas de Sanación es un proyecto de servicio que ofrece energía de sanación y apoyo a todos los que lo solicitan, sin excepción. Bajo su dirección se realizan encuentros mensuales de sanación canalizada, abiertos tanto de forma presencial como a través de grabaciones, permitiendo que las personas accedan a esta energía en cualquier momento. Además, cada miércoles coordina sesiones de sanación a distancia en las que decenas de personas se conectan para recibir estas vibraciones sanadoras. Según su experiencia, los resultados son sorprendentes. La energía llega a cada persona de forma precisa y amorosa, actuando a nivel físico, emocional y energético, generando verdaderos milagros. A lo largo de estos años, Noemí ha ayudado a muchísimas personas, no solo facilitando sanación, sino también transmitiendo valiosa información celestial a través de sus canalizaciones, reconocidas a nivel internacional por su claridad y profundidad. Para ella y su equipo, este camino es una bendición y una responsabilidad divina. Su labor se inscribe en el contexto de una nueva era de conciencia, donde la cooperación entre dimensiones y el trabajo con energías sutiles se hacen cada vez más presentes y necesarios. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar y conocer de cerca su recorrido, su visión y su experiencia. Así que con gran gratitud y admiración doy la bienvenida a nuestra querida hermana Noemí Alcázar. Bienvenida, Sapnan. Muchas gracias. A ti. Siéntete como en tu casa y bueno, aquí te la dejo, hermanita Clara, toda tuya. Muchas gracias, Sara, por esa presentación tan bonita. Yo voy a continuar con ese hilo conductor de tu presentación tan bonito, porque muchísimas gracias, Noemí, por compartir tu sabiduría con todos nosotros, con todos los que vean esta entrevista también. Me parece tu trabajo fascinante, despierta mucha curiosidad también entre la gente
Y bueno, pues este espacio es un poquito más para poder saber de tu trabajo, de tu trayectoria profesional y saber un poquito más de lo que vienes ya realizando. Y bueno, pues vamos a empezar ya porque tu historia personal y el camino de sanación que ya vienes haciendo ya viene desde tu familia. Perteneces a una familia de sanadores, con lo cual tu don o habilidad te viene de familia. Cuéntanos cómo esto afecta en tu labor que tú sigues haciendo. Bueno, yo matizaría que realmente al servicio con esta misión de Médicos del Cielo llevo 10 años, pero como te diría mi madre, tú ayudabas desde la guardería directamente, ¿no? Porque ella siempre tiene el recuerdo de que yo siempre estaba ayudando a los niños, esos niños que se metían con ellos y demás, yo me hacía amiga y me los llevaba para casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que yo he tenido mucha suerte por la familia que elegí, ¿no? Vamos a decirlo así, porque de alguna manera ya en mi linaje ya venía esta tradición de sanadores. Yo tenía una tatarabuela que sanaba, ¿no? Y ahí hubieron muchas historias y muchas cosas, y justamente no nacieron niñas excepto yo. Y entonces yo heredé todo eso de ella, ¿no? Y de ahí fue, pues desde niña, pues veía cosas que la demás gente no veía, sentía mucho más y demás, pero bueno, era como algo muy natural, muy natural. Sí que es verdad que siempre hay como el sentimiento ese de que no encajo, ¿no? No te preocupes si hay alguien que tenga este sentimiento, es como, es muy normal, a veces nos pasa también, pero bueno, desde ahí pues siempre tenía esas ganas, ¿no? De servir, de ayudar, de que no podía ver el sufrimiento de alguien o el sufrimiento ajeno, ¿no? Y luego, poco a poco, todo esto lo llevaba como muy en secreto, ¿no? O sea, era como una doble vida. Una cosa era tu vida exterior y otra cosa en casa, que yo podía hablar de estas cosas. No se me trataba de, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, aprendes. En mi época también yo fui bastante autodidacta, porque muchas veces intentaba encontrar ayuda con las cosas que me pasaban, pero no encontraba respuestas, no encontraba gente que llegase al nivel ese que me pudiera dar respuestas y demás. Claro, en aquella época no teníamos la maravilla que tenemos hoy en día, internet, toda la información que hay y demás. Entonces yo tuve que ir como rascando mucho y ensayo y error, que digo yo, ¿no? De probar las cosas y demás, ¿no? Yo recuerdo que hubo un punto de inflexión en mi vida. Yo luego tuve muy buenos trabajos, fui azafata de vuelo, estuve trabajando en hoteles de 5 estrellas y muy dedicada al mundo del turismo, pero con 23 años, que ya llegué a cargos de dirección y todo esto, ahí hubo un punto de inflexión en mi vida que caí malita de estrés. Y entonces ahí me replanteé yo que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida si yo sé que he venido a ayudar a la gente, ¿no? Y ahí me replanteé todo y monté mi centro con el nivel de Reiki que tenía desde el año 2001, que es lo primero que empecé, y ahí empecé. Y entonces cuando yo empecé y hacía como mi cosecha, por así decirlo, cuando yo asistía a las personas, yo veía que venían unos seres y estos seres me instruían. Me decían, en este hígado pasa esto, a esta persona le pasa esto, vamos a hacer esto. Yo les llamaba angelitos. Y así fui como aprendiendo, aprendiendo muchísimo. Ya pasaron varias anécdotas, pasaron varios milagros. Y cuando digo milagros, os hablo de personas que el médico decía darle la extrema-unción, o sea, el día siguiente no lo va a contar y a día de hoy siguen vivas, ¿no? A ese nivel estamos hablando. Y pasaban pues cosas también de otros mundos, ¿no? Con todo el mundo invisible y demás. Y bueno, resumiendo mucho esa trayectoria, hubo un día que yo enfermé. O sea, a pesar de todo eso, yo enfermé y ahí empezó toda una odisea en el espacio, porque yo fui muy consciente de cómo iba enfermando. Yo empecé a ver una bolita aquí y en aquellos momentos iba al hospital, paciente, joven, no me hacían ni caso, pero eso seguía creciendo, 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 creciendo hasta tal punto de que tenía un dolor que me moría, se me montaba la costilla flotante de la inflamación con todo lo que duele eso. Y entonces ahí fui al médico, fui por privado y le dije, me vas a hacer esta prueba y esta porque yo aquí tengo algo. Y salió un bulto de 9,5 cm. Madre mía. El diagnóstico médico era que me podía morir en cualquier momento, que mi órgano estaba a punto de reventar
con todo lo que conllevaba y bueno, que era extirpar ese órgano, que en este caso era el bazo. Pero claro, yo en aquellos momentos lo que yo sentí era como, no, o sea, si yo me extirpo esto no voy a poder dedicarme a lo que yo me dedico, porque la medicina no da mucha importancia a ese órgano, pero sí que es un órgano a nivel energético muy importante, ¿no? Y entonces ahí pedí 13 opiniones médicas, las 13 eran extirpar. De hecho, fue como una historia muy alucinante porque en aquellos momentos yo era autónoma y te llevaba a la mutua de autónomas y me quisieron hasta inhabilitar mentalmente. Sabéis que esto lo pueden hacer, ¿no? O sea, dicen que estás loca para obligarte a operar porque estás poniendo en riesgo tu vida. Y ahí tuve una reunión que yo salí llorando. Me trataron de loca porque a mí se me ocurrió deciros, no, si yo he visto milagro, esto me lo voy a curar, no os preocupéis, ¿sabes? Y Sí. dijeron, esta está chaladísima. Me dieron 3 meses como una loca y bueno, ahí empezó todo. Y bueno, en esos 3 meses yo puse todo, o sea, empecé a trabajarme con el Quantum, que es la máquina con la que yo trabajo a nivel personal. Empecé a cambiar mi alimentación, pedí ayuda a una amiga también que se dedicaba al par biomagnético, pedí mucha ayuda y en 3 meses lo bajé al límite de lo operable, o sea, de 9,5 cm bajó a 5,5 cm. Cuando yo volví a esa reunión ya no me podían inhabilitar mentalmente. Y entonces ahí los médicos dijeron, ¿pero qué has hecho? O sea, esto es imposible. O sea, esto no había posibilidad. Y digo, pues ya os dije que yo esto me lo curaría yo. Y ahí empezaron a querer ponerse medallas y bueno, no. Ya. Voy a esto porque yo en aquellos momentos sufrí, tenía dolor, lloraba, gritaba. O sea, era algo que enfrentarte al miedo a la muerte también. O sea, fue un máster. Cuando tú estás atravesando un momento así de oscuro, realmente ahí te preguntas, ¿por qué estoy pasando por esto, no? Todo tiene un porqué en la vida, o sea, todo por lo que pasamos tiene un porqué. Lo que pasa es que cuando lo estamos atravesando, a lo mejor lo vemos un poco entre niebla, ¿no? Y no llegamos a ese propósito, ¿no? Y en aquel momento, pues, claro, yo estaba así, pero a día de hoy, claro, si yo no hubiese pasado por eso, no podía estar ayudando al nivel que estoy ayudando, ¿no? Ahí empezó toda esa odisea y yo esto siempre lo cuento porque para mí hubo un día que lo cambió todo, que en ese momento de cuando sufres un dolor inhabilitante, que no puedes con tu vida, que no sientes el apoyo y demás, yo hubo un momento que caí en depresión y me quería morir, a pesar de que iba esto disminuyendo. Y yo recuerdo que hubo una noche que lo cambió todo en mi vida. En aquellos momentos yo salí a la terraza que tenía y había una estrella que a mí me gusta mucho mirar por las noches. Es esa estrella que yo le tengo confianza. Y en ese momento yo me rompí. Comencé a llorar y dije, llevarme ya, o sea, no puedo más. No entiendo el porqué de tantísimo sufrimiento si no hago más que ayudar a los demás. En aquellos momentos, fijaros lo que es el bazo son las relaciones. Entonces yo la pareja que tenía en aquellos momentos era muy buena persona, estábamos muy bien en muchas cosas, pero él no quería que me dedicase a lo que yo me dedicaba. Él quería otro tipo de mujer que estuviera en casa, que tuviera familia y demás. Y claro, yo no soy de esas. Y eso era un conflicto constante que me llevó a enfermar, Ya. además, ¿no? Y estaba en esa vorágine de no entiendo el por qué. Y me abrí en canal, empecé a llorar y les dije que me llevasen ya que me quería morir directamente. Y de esa estrella yo sentí que salió un ángel. Ese ángel vino, me abrazó y me dijo que no me podía marchar, que era muy importante que yo estuviera aquí, que yo no era consciente de a las cientos de miles de personas que iba a ayudar en este planeta, pero que era muy importante que yo estuviera aquí. Que lo que pasaba es que estaba sufriendo porque obviamente la persona con la que estaba había un plan, pero cayó en miedo y que no se podía realizar y que cambiaba el plan. Y entonces ahí empezó una negociación de, pues yo no quiero saber nada más de los hombres, porque yo fui de los 19 a los 21, viví un maltrato de lo que se dice que tuve que estar escondida porque me mataban además, o sea, ya venía de sufrir mogollón, ¿no? Y no quiero saber nada más, digo, yo me quedo ayudando, pero a mí o me ponéis a mi alma gemela, esto me acordaré siempre. Y bueno, así. Y en aquellos momentos yo tenía el centro, pero obviamente yo estaba mal. Este trabajo, cuando tú estás mal, es muy difícil poder ayudar a los demás, ¿no? Pero claro, el alquiler, los autónomos, eso no para, ¿no? Eso no para. Y yo recuerdo que les pedí ayuda, ¿no? Y les dije, bueno, pues os entrego esto también, ayudadme con esto. Y para mí fue clave ese momento, fijaros cómo va el universo y cómo va todo cuando los mecanismos se ponen en marcha, que yo recuerdo que al día siguiente yo llamé a la propietaria del local
Y mi intención era que me perdonase un par de meses el alquiler para yo sanar o algo así. Y ella me dijo, después de 4 años de pagar religiosamente, que lo sentía mucho, que no me podía ayudar y que me daba 15 días para abandonar el local. Yo recuerdo que estaba hasta el teléfono y yo miré arriba y dije, ¿qué queréis? ¿Que suelte? Pues suelto, no tengo ningún problema. Y para mí esa fue una de las claves de empezar del proceso de la sanación. Porque qué fácil hubiese sido de, ¿por qué a mí si no hago más que ayudar? Y míralo, caer en eso, ¿no? Al cabo de 3 días, al cabo de 3 días, una amiga que traté de cáncer de mama y mi madre, como me veían tan mal, se hacía la primera feria espiritual en donde yo vivía. Y en ese momento, cuando me dice, ma, te distraes un poco. Y en ese momento, en esa feria, yo vi un cuadro maravilloso de una mujer que le salió una llamatrina del bazo y tal. Y cuando yo levanté la vista, ahí estaba David, el que a día de hoy es mi pareja, el padre de mis hijos, quien pinta estas maravillas. Qué maravilla. Y ahí empezó toda la odisea que yo me trasladé a Madrid y ahí comenzó toda la odisea donde yo fui mucho más consciente de conocer a los médicos del cielo como yo los conozco hoy en día. Entonces, en aquellos momentos yo fui buscando sanación, encontré esa sanación, me vi en una sanación donde me operaban, donde yo fui consciente de esa operación y yo sentí ahí que ya salía la cosa y ya está, y yo me fui convencida de que estaba curada. Y entonces ahí empezaron a hablarme. Yo no quería canalizar bajo ningún concepto en mi vida, que lo sepáis. O sea, esto no me cansaré de decirlo porque era como yo tenía pánico a canalizar, yo funcionaba muy bien desde el canal de mi intuición y lo de abrir la parabólica, ¿sabéis? ¿No? Era como una gran responsabilidad. Y entonces ahí empezaron a venir muy fuerte, a dar mensajes, me temblaba todo, o sea, era un desastre, todo el sistema nervioso. Me costó mucho entrenamiento el hecho de poder canalizar como yo canalizo hoy en día porque yo sentía que me desintegraba. O sea, son seres de tan altísima vibración que fue increíble. Entonces ahí me lanzaron la OPA de ¿quieres empezar a trabajar con nosotros? Y empezaron a ponerme pruebas y de ahí, pues desde entonces, 10 años trabajando con ellos, sin parar, Qué al bonito. servicio. Sí. Así, en resumidas. Claro, Eso. para poner en tesitura, ¿no? Entonces ahí ya fue como en la OPA de tú quieres servir a la humanidad, ¿no? Y ahí empecé un entrenamiento muy fuerte de muchísimas cosas. A mí me alucinaba, ¿no? El tema de las canalizaciones, el cómo me ponían a prueba con preguntas, respuestas que yo no sabía, pero las contestaban, o sea, un entrenamiento muy fuerte, ¿no? Que tuve. Y luego las sanaciones tan espectaculares que, que primero yo viví, o sea, en mí misma también, porque las cosas hay que vivirlas, yo siempre lo digo, ¿no? Y luego con todo lo demás. Entonces, en todos estos años de trayectoria con ellos, ¿qué os puedo decir? Es una gran bendición todo lo que sucede y todo lo vivido. Además. Sin duda eres una mujer bendecida. Estoy completamente convencida. Sí, sí. Entonces, si os parece, podemos poner en tesitura de quiénes son los médicos del cielo para todas las personas que nos están Sí, viendo. claro, claro. Porque sí que es verdad que es como una palabra muy de moda, ¿no? O sea, que se escucha mucho, pero hay que saber bien. Los médicos del cielo son seres de luz y son seres de luz que sirven en muchas dimensiones a la vez. Por ejemplo, están desde quinta dimensión en adelante, ¿sí? Los de quinta dimensión son seres que han tenido encarnación en este planeta, que han sido humanos, por ejemplo, y han sido médicos y deciden ayudar desde otro plano. De hecho, hay una peli muy famosa que se llama Nuestro Hogar, que Ujú. habla de la historia de estos Sí. médicos del cielo, ¿sí? Entonces, ellos son todo un linaje de seres de luz que quieren ayudar a la humanidad. Sí que es verdad que los que trabajan con nosotros a través del proyecto de Almas de Sanación, lo que nos han contado siempre es que ellos vienen de novena a treceava dimensión, que no han tenido encarnaciones en este planeta. Son como seres muy angelicales, por así decirlo, también. Pero dentro de ese rango interdimensional hay muchísimos médicos del cielo, en todo ese rango. Qué maravilla, muchísimas gracias por explicarlo, porque sí que es verdad que es algo que está muy de moda,
pero que realmente la gente no sabe muy bien cómo funciona. Entonces, pues es una forma de tener un poco más de conciencia de esos niveles y de ese trabajo. ¿Nos puedes hablar de la sanación cuántica y el trabajo en equipo para quienes no están familiarizados? ¿Cómo explicarías la sanación cuántica tú y cómo se realiza la sanación a distancia? Bueno, vamos por partes entonces. Más. Los médicos del cielo, uno de los propósitos que tienen es sanar a la humanidad y al planeta Tierra. O sea, su misión es esa, ¿no? Dentro de esa misión, eh, es como yo siempre digo que también ellos nos dan la oportunidad y nos bendicen con la oportunidad de formar parte de una misión de nueva era. ¿Por qué? ¿Por qué te digo nueva era? Porque las energías con las que trabajamos son súper potentes. Pero para mí lo más importante es que también nos dan la oportunidad de trabajar en grupo. Porque la misión que realizamos desde Almas de Sanación es una sanación grupal, donde todos somos uno, donde todos lo hacemos posible, porque esto muchas personas, o sea, te puedes preguntar, ¿y si yo no he nacido con el don de la sanación, pues como es mi caso, que a mí me venía de linaje, no puedes sanar? Por supuesto. Todas las personas nacemos con un don que es el de la autosanación, o sea, tenemos el don de curarnos a nosotros mismos. Pero luego, además, en una misión grupal, si tú aún eso no lo tienes desarrollado, ahí sí que puedes servir también. Entonces hay mucha gente que se siente atraída por la sanación, pero aún no tiene como ese desarrollo, por así decirlo, ¿no? Pues yo siempre digo que esto se entrena en muchas vidas, no es cuestión de hacer un curso de fin de semana, ni mucho menos, ¿no? Y entonces nos dan como esa oportunidad también de nosotros de crecer, de pulir egos, ¿sabes? Porque los trabajos de nueva era vienen eso, son grupales y nos permiten aprender muchísimo más, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mayor bendición que tenemos dentro de los equipos y de cualquier pues, cosa que haya salido que sea de quinta dimensión, ¿no? Porque hay muchas misiones, esta no es la única, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en las sanaciones que se realizan, lo que hacemos es que, por ejemplo, cada miércoles atendemos a la lista de sanación a distancia. Las personas se inscriben en la lista y nosotros a las 22 horas España mandamos esa sanación. Todo el equipo se conecta y manda la sanación. Esa distancia y se conectan en la lista de sanación a veces de 400 a 800 personas cada miércoles, para que tengáis una idea y de múltiples países. A mí lo que me alucina es que estas sanaciones, ellos pueden realizar cirugías, ellos pueden realizar un montón de cosas directamente en 3 minutos de nuestro tiempo, de nuestro reloj. Y eso es como súper alucinante porque nuestras mentes humanas no llegan a cómo se puede, o sea, conseguir eso y realizar eso, ¿no? Y ya si encima le añadimos el que, yo siempre digo, no existe ni siquiera ni el tiempo ni el espacio en estas sanaciones, porque da igual que te encuentres en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, sucede igual. Por ejemplo, tenemos el caso más reciente que hemos vivido es en el curso de formación que estoy dando para sanadores. Tenemos una sanadora que ella vive en México y puso a la perrita en la lista de sanación porque tenía diabetes. Y yo no sabía que los perritos podían subir hasta aquí a 500, como las personas. Pues esta perrita ha estado unas semanas en la lista de sanación y se ha curado. Y la veterinaria no da crédito porque dicen que no se cura la diabetes en perritos una vez les da. O sea, ya no solo a las personas, sino hasta los animalitos. Tenemos también un caso muy reciente. Yo todos los casos que hablo es porque tengo el permiso, ¿eh? Si no, es como... Tenemos un caso también de un niño en Argentina que resulta que este niño le dejaron de funcionar los riñones y se puso muy malito, un niño de 2 años, y estaba ya directamente para trasplante, muy grave. Entonces este niño lo pusimos también, lo puso la mamá en la lista de sanación y estuvimos tratándolo unas semanas, no sé si fueron 3 o 4, os engañaría ahora mismo, y nos escribe la mamá de que el niño está perfecto, que no ha necesitado trasplante y que sus riñones volvieron a funcionar. O sea, imaginaros lo que es esto. Sí. Y claro, es como,
muy rápido, o sea, te vuela la cabeza, ¿no? De alguna manera. Y milagros, pues así os podría contar un montón, un montón. Yo siempre cuento uno, cuando a mí me estaban entrenando, porque yo tuve que pasar un entrenamiento que me formaron para poder hacer estas cirugías, ¿no? Y entonces a mí me estaban como poniendo a prueba para sostener toda esta energía y hacerla posible. Y yo recordaré siempre que una de mis mejores amigas, policía, escéptica, o sea, lo tenía todo, vamos, en su quinto mes de embarazo, cuando le hacen la eco morfológica del bebé, de las 20 semanas, le dicen que en 15 días le practican el aborto, que ese niño tiene la fibrosis quística en el intestino y que lo traía muy, muy mal y que no daría, no era viable la vida. Entonces ella me llama desesperada, llorando y me pide que haga pues, esas cosas que yo hago. Entonces vino a la consulta y yo recuerdo que estaba ahí con mi ordenador, con el Quantum y demás, y en aquellos momentos me estaban entrenando y se presentan los médicos del cielo y me dicen, a operar. Y yo, no, pero que estoy haciendo esto. A operar. No, pero que estoy haciendo esto. Y la tercera vez pantallazo en negro, me deja de funcionar el ordenador, la máquina, absolutamente todo. Yo digo, ay, que se me ha roto. Y me puse a operar. A mí me llamó muchísimo la atención porque esta operación me la dejaron ver. A veces veo, a veces no veo, ¿eh? Y me la dejaron ver y fue increíble porque fueron despegando todo ese intestino del bebé dentro de la barriga de ella, sacando todos los cristalitos, todas las cosas y demás. Y pararon, ella estaba totalmente anestesiada, o sea, como si estuviera anestesiada en una cirugía real. Y automáticamente esto duró 3 minutos de reloj. Ella se marcha a casa, estaba un poquito mareada, un poquito pues así tocada. Y resulta que en 15 días le volvieron a hacer la eco porque habían quedado para practicar el aborto. Y le volvieron a hacer la eco. Y justo estaba el mismo ecógrafo que le dijo. Y el hombre empieza a hacer la eco. Que no puede ser, que no puede ser, empieza a mirar que no puede ser, llama a otro colega que no puede ser, empieza a entrar en bucle él, que yo lo he visto, que cómo se lo voy a decir, si yo lo he visto, si yo lo he visto, lo que estaba viendo era un niño perfectamente sano. Y el hombre, claro, había visto todo lo otro. Entonces él entró porque, a ver, si algo tienen los médicos que sobre todo con las mujeres embarazadas, o sea, el diagnóstico es muy seguro, o sea, no se la juegan, ¿no? De alguna manera. Pues el niño a día de hoy tiene 10 años. No ha tenido un problema nunca de... Qué maravilla. Bueno, empezaste poquito a poco con humildad tu camino y con mucha fe. Y esa experiencia que tú tuviste, pues te sirvió para tener fe en luego todos los procesos de acompañamiento. Y claro, humildad, pues para poder dejar que los médicos del cielo, a través de ti, puedan hacer su trabajo de sanación. Sí, yo siempre digo que no nos necesitan, que realmente es un gran honor que que nos dan ellos la bendición, la oportunidad de servir y de ser canales. O sea, eso es maravilloso. Es- Así es, Noemi, esa sensación de estar al servicio de otros seres superiores, pues te hace ser más grande todavía en vez de más pequeña, porque es dejar paso a que otras personas más elevadas hagan el trabajo a través de ti. Gracias. Bueno, ¿puedes compartir algún caso de sanación que haya sido particularmente impactante para ti? Que hayas dicho, esto no me lo esperaba o qué mágico, que te enamore, ¿no? Porque siempre te enamora más tu trabajo conforme vas haciendo en el camino, te vas enamorando. Sí, sí, bueno, realmente ha habido muchísimos casos cuando las personas contactan, nos dan sus testimonios de que tenían dolores y ya no los tienen, de rodillas que se han sanado. Por ejemplo, yo he tenido muchos casos de soldar meniscos.
en 3 minutos, se han soldado meniscos, ¿no? Y dices, ¡hala! Y claro, lo ves porque ahí es fácil, ¿no? Te vas a hacer la prueba, menisco roto, vuelves a hacer la prueba, menisco soldado, ¿no? Y Qué pues eso es así, es como muy impactante. Pero a mí me nace ahora mismo compartiros un caso que yo sé que va a romper esquemas también. Porque siempre que pensamos en la sanación, ¿no? Pensamos en ese milagro que suceda en 3 minutos, ¿sí? Pero un proceso de sanación no solamente es eso. O sea, yo quiero deciros que nosotros dentro del equipo de almas de sanación ni diagnosticamos, ni decimos, o sea, no, de hecho es que no sabemos ni siquiera nosotros lo que va a pasar. Sabemos que pasan cosas, pero no sabemos, ¿no? Lo que va a pasar. Pero sí que es verdad que todo el mundo espera como ese milagro en 3 minutos y esto es un 30% de los casos. Luego hay muchos casos que son procesos, entonces hay personas que han salido de depresiones y a lo mejor ha llevado 3 meses que han estado en la lista, pero han salido de una depresión que padecían desde hacía años. Eh, bueno, o es simplemente esos procesos que tenían de diferentes patologías y diferentes cosas y durante ese proceso han ido como adquiriendo el conocimiento, transformándose, mejorando. Esto también sucede mucho. Y luego hay un proceso que se nos olvida, pero que forma parte de nuestra vida, que es lo más seguro que tenemos desde el nacimiento, que es que nos vamos a morir, ¿no? Y a veces la sanación también es la muerte. Y esto es algo que yo entiendo que a muchas personas que nos estén viendo le explotará la cabeza, ¿no? Y dirá, pero a mí uno de los casos que más me ha impactado, que yo he vivido en esto, fue, me contacta un señor de 91 años que consiguió mi teléfono y me llama casi llorando el pobre hombre que necesita ayuda, por favor, porque su hija está enferma de cáncer, que la ha llevado a un curandero, que el curandero le sacó la pasta, bueno, todo, y que él lo llamaba, pero que el curandero le decía que ya estaba curada, que él ya le había sacado el cáncer del cuerpo y todo esto. Pero que su hija seguía en la cama y con 31 kilos. Y entonces, en aquellos momentos se hacía la sanación presencial y vino. Y a mí no se me olvidará nunca esa sanación, porque fue una sanación donde yo pude sentir todas las emociones de esta mujer, un rencor, un dolor, o sea, toda una serie de cosas que era como, wow, todo eso que te hace estar malita, ¿no? Y yo noté que fue una sanación como, wow, espectacular, muy, muy fuerte y muy impactante, ¿no? Y bueno, se marcha y en aquellos momentos le habíamos citado que volviese al mes siguiente. Y al mes siguiente, cuando tenía que venir, no se presenta. Y yo, ay, qué raro, no ha venido. Pero justamente una persona que la conocía, que ya vino también la otra vez, pues vino. Y entonces digo, voy a aprovechar y voy a preguntar a ver qué ha pasado. Digo, oye, ¿dónde está? Y dice, no, si se murió. Digo, uy, digo, dice, pero tú no sabes cómo se murió. Dice, primero de todo, se reconcilió con todos sus familiares, con todos los médicos que estaba discutida, con todo el entorno de su trabajo y se fue a dormir un día y ya no se despertó. Claro. Imagínate qué pedazo de sanación, porque el camino era de muchísimo sufrimiento, ¿no? Y ahí, o sea, fue espectacular. Para mí es de las cosas más impactantes que he vivido, de lo que yo pude sentir en esa mujer como estaba, ¿no? Y se nos olvida, pero hay procesos, hay procesos. Y luego también es que es algo muy importante. Tenemos ya esto que hablamos de nueva era y de todo lo demás. Tenemos ya que ir cambiando el chip y tenemos que ir aceptando que realmente todas las enfermedades que tenemos, esto va a doler, pero tengo que decirlo, son creadas por nosotros mismos. Nos las creamos nosotros. Y hay que dejar de ver la enfermedad como esa cosa que es un castigo o esa cosa que está ahí, a esa herramienta que puede ayudarte a evolucionar en tu vida, porque la enfermedad puede ser una gran aliada para todas las personas, porque viene como a meterte el dedito en la llaga de, ay, a ver qué no estás haciendo bien, ¿no? De alguna manera. Entonces no hay que tenerle tanto miedo y simplemente sí que hay que ya sacar los recursos, porque ya estamos en nueva era, entonces ya hay que aprender de nuestros cuerpos, de cómo pensamos, de cómo vivimos, porque nuestras emociones están ahí afectando.
Muchas cosas son gestadas primero en el campo mental o en el campo emocional y cuando tú llevas sosteniendo eso durante 10 años, se manifiestan en el físico, ¿no? Entonces, claro, trabajar con los médicos del cielo, que yo siempre digo, saben todo de nosotros, saben todo. Y yo siempre digo que es como, nosotros simplemente somos como el ascensor, te diría yo. Somos como esa plataforma que hace posible esa elevación, que yo creo que el alma de la persona, porque yo creo que hasta a nosotros se nos escapa el tema de si sanan o no, o sea, no depende de nosotros. Nosotros simplemente nos ponemos como canales, pero yo creo que ahí tiene que haber como algo de que el alma de la persona se reúne con Dios o con seres superiores y entonces ahí empiezan una negociación y ahí es como se sanan directamente. Esto es como me lo imagino yo en mi cabeza, ¿no? Que se hace posible a esos niveles. Claro. Mm. Un poco el caso de esta chica que comentas es lo que le hizo es como conectar con su alma y poder desde ese lugar estar tranquila. Y entonces desde esa parte ya te preocupa todo menos y ya tal vez entró en una paz muy grande y pudo partir, Bueno, yo creo que la sanación fue librarse del sufrimiento y eso es... Vaya. liberó su alma y ya pudo partir. Sí, ¿Mm? pues de verdad que como tú bien dices, es importante reconocer también eso, reconocer que hay veces que necesitamos ayuda para partir en paz, para estar en paz y desde ese lugar tranquilo ya poder hacer ese proceso. Yo quiero decirle a todas las personas que nos estén viendo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ayuda y que es maravilloso tenerla y que los médicos del cielo, todos los seres de luz que nos acompañan, están para todos. O sea, no hay elegidos, ellos no hacen distinciones de nada, son para todos. Esto quiero dejarlo claro también para todas las personas. Ujú. Es así. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cuál es el papel de la fe y la creencia del paciente en el proceso de sanación? Hombre, la fe siempre ayuda, siempre ayuda, ¿no? Porque la fe es como es esa fuerza, ¿no? que tú tienes. Pero también te digo yo que yo he visto a muchas personas que han venido sin tener esa fe y también han sanado. Entonces yo creo que esta sanación está a un nivel como, no tiene nada que ver con la fe, con que creas o no, o sea, tiene que ver con el alma y el alma la tenemos todos, tu alma sabe lo que te toca vivir, por donde has pasado y eso es así, o sea, ese mecanismo y esa herramienta está para todos. Obviamente que el tener fe nos ayuda a todos en la vida, está claro, ¿no? Pero yo ahí te diría que no, no sana más una persona por tener fe, fíjate, según mi trayectoria y mi experiencia, ¿eh? Porque hemos tenido, pues, por ejemplo, muchos hombres que su mujer ha querido apuntar y demás, y es como, bueno, va, y han sanado también. Entonces, por esa regla de tres, tendrían que sanar solo los que tienen fe. No, no es así. Es para todos, como os decía. Sí que es verdad que la única regla que nosotros tenemos siempre a la hora de apuntar a las personas en la lista de sanación, tanto la de los miércoles como en los eventos y todo lo demás, es que siempre se tenga el permiso de la persona. Esa es la única regla que tenemos, porque mucha gente piensa, ay, pues mira, esto qué guay, pues apunto a mi vecina del quinto, ah, no, el panadero hoy lo he visto mal y también lo voy a apuntar y demás. Y entonces ahí nos estamos metiendo y saltando una ley divina, que es el hecho de entrometernos en una vida que no tenemos el permiso. De hecho, entonces eso sí que siempre lo recalcamos muchísimo, siempre, siempre, siempre todas las personas con permiso, porque si no te saltas una ley del respeto y una ley divina también. Ujú. Muy bien, muy acertado. ¿Cuál es el mensaje más importante que te gustaría dejar a quienes nos están escuchando y quizás estén atravesando un momento difícil? Pues que siempre, siempre, siempre cuando tú pides ayuda, el universo la presta. Que siempre hay mecanismos que van a llegar a ti, que absolutamente todo se puede superar,
O sea, aquí te he contado mi ejemplo por lo que yo pasé con ese miedo que me pusieron a morirme, donde no había un diagnóstico sin solución, o sea, que hay más gordo que eso. Así que desde aquí quiero transmitirte que si tú estás pasando por un mal momento, absolutamente todo tiene solución. Si tú no has nacido con el don de la sanación, no te preocupes. Todos los seres humanos hemos nacido con el don de la autocuración a nosotros mismos. O sea, que tú tienes en tu interior una conexión increíble con tu cuerpo para que te pueda guiar, para poderte llevar hacia un proceso donde tú te sientas mejor. Y luego además tienes toda la ayuda celestial de los seres de luz maravillosos que nos acompañan, los médicos del cielo, las legiones de ángeles de sanación que están ahí dispuestos a ayudar. Así que adelante, no pierdas nunca la fe, la fuerza ni la esperanza. Muchísimas gracias por este mensaje tan bonito. Sí. Y si yo te digo la palabra caridad, ¿tú qué me contestas? ¡Wow! Me encanta porque fíjate que desde hace unos meses esa palabra está como mucho ahí resonando y es curioso porque la humanidad como ha perdido un poco el tema de los verdaderos valores celestiales, ¿no? Y muchas personas pensarán en caridad y pensarán en dar la moneda al pobre, de alguna manera, ¿no? En dar esa moneda. Y no tiene para nada que ver, nada con eso. La caridad es esa capacidad de empatía que yo tengo de empatizar y de no poder en ver el sufrimiento del otro o en el mundo y de querer eliminar el sufrimiento. Eso es caridad. Y todos los seres de luz esto lo tienen. Todas las personas que tenemos un llamado al servicio, aparte de la humildad, la compasión, la siguiente es la caridad. O sea, no podemos ver el sufrimiento. Estamos aquí para hacer todo lo posible para eliminar el sufrimiento del mundo. Ya no necesitamos evolucionar desde la elección del sufrimiento como seres humanos, ¿no? O sea, que si me preguntas por caridad, para mí me resuena eso. Por supuesto, todas las palabras van canalizadas, entonces van muy acorde a la persona, a lo que esa persona es y hace. Así que pues sí. Bueno, pues voy a dar paso aquí a mi querida Saran Kaur con su pregunta inteligente, como a mí me gusta describirla, y a ver qué te pregunta ella. Sí, bueno, antes de pasar a la pregunta inteligente, primero, Noemí, agradecerte muchísimo que te hayas prestado a estar en el programa y darnos este tiempo tuyo, que sé que está con muchísimas cosas y encima con familia y tal. Haber encontrado un hueco porque para mí ha sido muy bonito volverte a reencontrar. Yo te conocí a ti ¿cuándo fue? Pues mira, cuando yo estaba terminando la formación de Kundalini Yoga en Madrid, yo vivía en Toledo, y yo te conocí en un retiro que se hizo allí en Guadalajara, en la finca Acara, de mis maestros, y yo me quedé muy impactada cuando te conocí. Mira, has dicho una frase mismo que decía, si pides al universo, te va a dar, ¿no? Cuando buscas. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es cuando sabes dónde va o lo que quiere, el universo te abre los caminos, algo así has dicho, ¿no? Para mí el hecho de haber hecho aquel curso de Kundalini Yoga en Madrid, donde acabé en aquel retiro en Acara, en Guadalajara, donde conocí, para mí fue aquello muy terapéutico, fue un curso no solamente de conocimiento, también de sanación para mí, porque todo aquel conocimiento que se me dio yo realmente lo necesitaba porque venía de mucho caos, de mucha depresión, de mucha pérdida, me acababa de separar con dos niños pequeños, no entendía mi vida, me sentía mal, triste, depresiva, ansiosa. Y no sé por qué me llegó información de Reiki, información de Kundalini y dije, quiero darle sentido a mi vida, necesito conocer por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Y lo poquito que sabía de todo esto, dije, sé que por aquí yo voy a obtener muchas respuestas y mucha luz. Y efectivamente el curso que yo hice de Kundalini fue muy sanador, me invitó mucho a empezar a conocer mi poder de compasión hacia mí misma, de mi perdón hacia mí, hacia los demás, de mi autosanación, de mi responsabilidad sobre el dolor, que no
empecé a dejar de ser víctima para decir, bueno, sí, te han hecho esto, 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 pero ¿quién es dueña de tu emoción? O sea, yo tengo una responsabilidad con mi corazón, con mi mente, con mi emoción y la tengo entregada a muchos puntos. Yo era como un barco a la deriva, ¿no? Y muy sufridora. Y entonces este curso, ahí fue un punto de inflexión para mí porque empecé a entender la responsabilidad que tenía sobre mi mundo, sobre mi corazón, sobre mi emoción, sobre mi salud, sobre mi estado anímico, sobre mi alegría, sobre mi tristeza. Fue muy, muy bonito y muy doloroso porque, claro, entendí que yo era responsable de todo lo que me pasaba y sobre todo de todo lo que sentía, no lo que me pasaba, sino cómo yo percibía y cómo reaccionaba a todo lo que vivía. Y claro, fue como decir, ya se ha acabado de señalar y buscar culpable de por qué tengo esto y esto y esto. Y claro, asumir esa responsabilidad duele, porque y es muy duro, ¿no? Decir, "Oh, es que tú eres responsable de la gran mayoría de las cosas que nos ocurren o de cómo está mi vida, algo tengo que ver con mi vida, ¿no? Soy la protagonista, efectivamente, cuando yo empecé a entender todo eso. Bueno, voy a centrarme cuando te conocí. Que sepas que aún guardo el collar que me regalaste, es como un tesoro. Ah, sí, no me acordaba, el mala de perla. Sí, es verdad, no me acuerdo, te di un mala de perla. Bueno, tengo que agradecerte, no sé si en su momento te lo agradecí, creo que sí, pero te lo reagradezco, porque tú hiciste una canalización, yo no sabía ni, nunca había escuchado a nadie canalizar, ni sabía qué era exactamente eso, pero yo tenía en aquel tiempo muchas preguntas, ¿no? Al universo y se me empezaron a dar. Tú eras una de las personas que me dio las respuestas que yo necesitaba escuchar para dar sentido a muchas cosas de mi vida, que llevan mucho tiempo en silencio y que no encontraba sentido ni respuesta. Hiciste allí una canalización para todos, para todo mi grupo. Y yo desde el momento que empezaste a hablar hasta el final, no sé cuánto tiempo estuviste, yo no paraba de llorar porque decía, esta mujer ha investigado sobre mí, ha preguntado sobre mí, porque tú me estabas hablando a mí directamente, y yo decía, esta mujer ha preguntado algo porque me estaba dando todo lo que yo necesitaba escuchar en aquel momento. Y yo estaba así que sin parar de llorar porque, y seguías hablando, y además transmitía esa seguridad y esa alegría y esa luz. Dije, esta tía no es humana, aquí está pasando una información que viene de algo más allá, porque eran verdades una tras de otra y justamente todo lo que yo necesitaba escuchar, porque yo estaba sanando mi vida en todo el curso de Kundalini Yoga. Bueno, y sigo sanando, pero ahí fue lo gordo, ¿no? Salir de la oscuridad. Yo estaba saliendo de una dimensión muy oscura, muy dolorosa, y fue muy impresionante para mí escucharte, porque fue un discurso para mí. Me lo tomé como un discurso para mí personal, porque no había palabra que yo no sintiera que iba justo para mí lo que yo necesitaba escuchar en aquel momento. Yo no podía parar, en serio, estaba súper emocionada, no podía parar de llorar porque sabía que era una mensajera en ese momento del universo, de todo lo que yo necesitaba escuchar. Y te doy las gracias desde aquí porque tu granito de arena fue muy importante en aquel momento para mí. Sí, en serio. Y es muy bonito Lo ahora de las verte. canalizaciones es algo que a mí me vuelve. Todas las canalizaciones son públicas, están colgadas en el canal de YouTube de Almas de Ujú. Sanación y a mí, o sea, es tremendo porque me utilizan Sí, y es increíble porque no sabía. sabéis la de personas que Ujú. me escriben en plan, se me ha encendido la tele sola, la tablet sola, me has aparecido, no te conocía, una canalización que necesitaba en ese momento, pero me ha pasado cientos y cientos de veces. O sea, utilizan los dispositivos y todo eso y se queda ahí grabado y es alucinante lo que sucede con ello. Sí, sí. La magia. Y fíjate que yo no Fue, quería canalizar, ¿eh? O sea, Fue algo muy bonito que yo recuerdo porque yo esa noche dije, madre mía, he sido escuchada, o sea, he sido escuchada porque era justamente, yo ya no recuerdo ni las frases, pero era boom, 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 boom. Y yo salí ahí diciendo, no tengo dudas de nada, ya sé lo que pasa,
¿Sabes? Fue increíble. Mira, lo sigo recordando y me he emocionado porque fue muy, tiempo fue muy duro para mí, fue muy sanador todo aquel curso y lo tuyo que fue a final de curso en el verano aquel, fue como el broche, ¿no? De decir, toma, ya, ¿alguna duda más? Y dije, no, ya tengo toda la teoría, todo. ¿Sabes? Y bueno, pues ya está, de nuevo agradecerte tu granito de arena en mi vida y todo lo que aportaste en aquel día, que para mí fue muy importante. Así que Ay, muchas encantada de gracias. volverte a ver. Y ojalá algún día te vuelva a ver y nos demos un abrazo. Sí, Y porfa. vos, sí. Y contigo también. Hombre, claro, yo os estoy escuchando y bueno, a mí no me deja de sorprender el universo, ¿no? Y esas conexiones que hace con las personas y cómo pasa el tiempo y las vuelve a conectar, como ha sido el caso, ¿no? De que ella siempre te llevó ahí ese agradecimiento en su corazón, Saran, por su parte y cómo pues se acordó de ti para decir, pues yo quiero que venga Noemi Sí. a con diamantes porque te tenía ahí, ¿no? En su corazón, Fue en su... muy impactante para mí escuchar a aquella mujer aquel día. Es que te lo juro, Noemí, que hablaste, seguramente que hablaste para más gente, pero bueno, yo tengo la certeza de que me hablaste a mí porque era todo lo que yo necesitaba escuchar aquel día y me abrió muchas puertas, se me abrieron muchas cosas que estaban nubladas y que estaban estancadas. Se me abrió como una visión y reconocí ser escuchada por el universo porque tuve una respuesta a través de ti y yo ahí estallé de emoción, te lo juro. Fue muy bonito. Fue muy Fuiste un bonito. canal de sanación para Saran, fuiste un canal ¿Cómo? de sanación, que fue un Es lo que canal de tiene estar sanación para ti. es lo Sí. que tiene estar al servicio. O sea, Sí, lo fue, sí. Sí, totalmente. Y bueno, ya es cierto, ¿no? Que cuando buscas preguntas, cuando buscas respuestas, se te dan. Cuando buscas respuestas, se te dan. Pero tienes que buscarlas y tienes que hacerlo como una prioridad en tu vida. Tiene que ser una prioridad en tu vida, tu sanación, tu reconstrucción, tu armonía, tiene que ser una prioridad y se te van dando respuestas por un montón de sitios, información y bueno, es muy mágico, he descubierto esa magia y es maravilloso. Sigue pasando a día de hoy. Y el universo, yo siento que le gusta mucho sentir la paciencia, que tengas paciencia, Sí. que no todo sucede aquí ya, rápido, lo quiero ya, no, paciencia, en lo bueno, que Es sea. cierto. aquí hables un melón, Clara. Sí, es verdad, ¿eh? Y luego como no hay tiempo, realmente el tiempo es un constructo mental, pues dices, bueno, ¿qué tiempo? Es todo, Claro, la cuestión yo es, llego a ¿qué la conclusión quieres? de que todo ¿De está dónde viene sucediendo. eso? ¿Está para ti? ¿No? O sea, es que ahí... es como- Madre mía, esto Lo que sí podemos decir, lo que yo quiero transmitir, si me lo permitís, es que la vida es nuestra. O sea, tu vida es tuya, tuya, tuya. Tenemos la ayuda de los seres de luz, pero muchas personas como, no, solucioname esto. No, te lo tienes que solucionar tú, aprende tú y aún así encima somos bendecidos con la ayuda. Entonces, cuando tú cambias el paradigma y te sales de víctima a responsable, Ujú, ahí ya te cambia la vida, ahí ya te cambia absolutamente todo, ¿no? Que es lo que tú decías, Sara. ujú. Y ese yo me atrevería a decir que es nuestro deber como seres humanos. Pues tenemos un regalo llamado vida que es nuestro tesoro y es nuestra total responsabilidad de cómo la vivimos, de cómo la gestionamos y de todo lo demás. Ujú. Así es, sí. Darte cuenta de lo responsable que eres de tu vida y del estado de tu mente y de tu emoción, pues Claro, y luego vivir, te empodera mucho cuando aceptas que lo eres. Y y es duro luego ya aceptarlo, pero vivir esa vida guiada, además, sí, pues eso ya es un plus, porque entonces es muy diferente vivir tú solo a vivir guiado y con ayuda del cielo. sí, exacto. También.
cuando se establece esa conexión, ¿no? Con algo que hay por encima de ti, por encima de lo humano, se establece y empiezas a obtener respuestas y guías y luces y consejos y pistas. Dice, oye, que no es todo tan caótico, que realmente siento que está todo saliendo mucho mejor ahora desde que me hago responsable de mi vida. Y entonces se establece como una conexión con algo por encima de ti que es más poderoso, que sabes que existe porque no podemos ser los más del universo, no, imposible, no somos los más, ahí tiene que haber algo más que haya creado este más. Y empiezas a creer en esa conexión y conforme más crees, más certeza tienes de su existencia porque vas obteniendo respuestas y todo se retroalimenta. Y es muy maravilloso, la verdad que sí. Bueno, y ahora voy a mi pregunta inteligente. A ver, Noemí, ¿cuál crees que es la relación entre la sanación y la expansión de la conciencia? Es decir, si Fácil, sanamos, fácil. si sanamos para expandir la conciencia o expandimos nuestra conciencia, nos elevamos en todos los niveles para poder sanarnos más profundamente. ¿Qué opinas? Yo creo que un gran proceso de sanación es pasar de la inconsciencia a la conciencia, porque muchas cosas que nos enferman es porque están dentro de esa inconsciencia y la inconsciencia nos lleva a la incoherencia. Entonces, cuando sanamos eso, va de la mano sanación y expansión de la conciencia. Pasa a la vez, Sí, punto, no se puede separar. sí, sí, también lo creo. Bueno, maravillosa tu respuesta a tu entrevista y bueno, todo lo que ha venido a traer al mundo y toda la luz que estás aportando a mí y a todos los que se han cruzado y se cruzarán en tu vida. Clara, ¿tienes algún mensajito para ella antes de despedirnos? Sí, voy a entregarle el mantra canalizado por Alquimia con Diamantes para Noemí Alcázar. Te lo leo. Soy un canal puro de luz y sanación. Los ángeles me guían, me protegen y me inspiran. La sanación fluye, el amor sostiene. Confío en el proceso sagrado de cada alma. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Te lo enviaremos en un pergamino, ¿vale? Sí, porfa, sí, sí, sí. ¡Qué Y luego ilusión! también saldrá en el video. ¡Qué Sí. guay! Muchas gracias. A ti, Noemí, gracias por todo y bueno, seguiremos en contacto. Ah, tenemos pendiente de avisar a tu chico, a tu marido, porque lo tenemos fichadito también para una entrevista. Ya hablaremos con él a ver Genial, si accede, si le es posible, seguro, que seguro que también estará encantado de compartir. creo que también tiene muchas cosas que aportar. Bueno, Sí, y todo lo de las cartas y sí, todo, bueno, lo de las cartas ha sido una bendición, las cartas de sí. los arcángeles. Fue un proyecto canalizado que estuvimos 5 años trabajando en él. Ujú. Bueno, yo desde que conocí a David, los ángeles me decían, queremos que nos pinte, queremos que nos pinte. Y David, Ah. bueno, no sé cómo, bueno, ya veré. 3 años dando largas. Y un día se despierta, ya sé cómo, y empezó a pintarlos, cuadros, o sea, cuadros al óleo, como Sí, él pinta, 78 sin parar. qué fuerte, qué Una locura. maravilla. Son Y de preciosas. ahí, y de ahí comenzaron a decirnos que querían ser unas cartas que iban a ayudar a miles de personas. No te digo más, tercera edición, vamos ya. Sí, sí. Este abanico de posibilidades de luz, conecto con mi corazón y esta misma que surge por aquí. Es Pues una sí, locura. estamos deseando también traerle aquí al programa y que también nos bendiga con su luz y con su Qué misión guay. y con su arte. Ya Pues hablaremos bueno, con chicas, él. pues bendiciones por este proyecto. Lo Mucho esperamos, éxito. lo Mucho esperamos. éxito. Muchas gracias, Noemí, por compartir tu historia y tu luz con nosotras y con todos los que te escuchen. Ha sido una conversación llena de sabiduría y estoy segura de que a muchas personas se sentirán muy inspiradas por tus palabras. Seguro. Gracias, Sana. Clara.
Satnam. Bueno, un abrazo muy grande para las dos. Seguimos en contacto. Cuidaros Satnam. mucho. Satnam. Sana. Bendiciones. Hasta pronto. Placer. Chao. Waheguru, 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 Waheguru.